Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos aquí presentes, gracias por estar. Somos unos cuantos conectados. El tema que hoy nos convoca es un caso clínico donde se va a hablar un poco de la parte de las imágenes y la terapéutica de la pronación vigil en estos pacientes con COVID. Y bueno, le invitamos a Natalia Cano, que es especialista en terapia intensiva y emergentología. Realizó el fellow de ecografía en emergencias ya hace unos años en el Hospital Austral. Y bueno, preparó esta clase, esta charla muy buena, gracias a un paciente bastante reciente, de hace creo que el fin de semana pasado, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, bueno, nada, más que agradecido por haber preparado esta presentación, y te paso la palabra, ¿te parece? ¿No? Bueno, Bien. muchas gracias por la presentación. Ahí va, listo, ahí está Nati. Y comparto pantalla. Totalmente. ¿Ahí se ve bien? Está ¿sí? empezando, Sí, ahí sí, va, ahí sí, sí. perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, de nuevo gracias Lean por la presentación y por la invitación para hacer esta charla. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente que ingresó a nuestro servicio el viernes pasado, de la semana pasada. Y bueno, y aprovechando un poco lo que fue toda la evolución de este paciente, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico clínico, imagenológico y la pronación vigil en pacientes con COVID-19. Empezando un poco por lo que fue la presentación del paciente, hablamos de un paciente masculino de 44 años, el motivo de consulta fue diarrea y mialgias. Como antecedentes personales, un índice de masa corporal de 33, medicación habitual no refería hasta ese momento, y como ocupación comerciante, ¿no? Esto es importante tener en cuenta más que nada en esta época de pandemia, que es una persona que se encontraba trabajando en forma activa en ese momento. En cuanto a la enfermedad actual, refiere diarrea aguda, sin signos de invasividad, de 48 horas de evolución al momento de la consulta, acompañado de mialgias generalizadas y negando demás síntomas acompañantes. Al examen físico lo que se encontraba era que estaba estable hemodinámicamente, bien perfundido, con un Glasgow 15/15, sin déficit neurológico, una temperatura de ingreso de 37,5, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, desde que estaba en una taquicardia, una frecuencia respiratoria de 20 y una TA de 123,72 milímetros de mercurio, saturando 93% a aire ambiente. En cuanto a lo positivo de su examen físico, tenía buena entrada de aire bilateral, con murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Y a la evaluación de lo que es la cavidad oral, porque nos refería también cierta odinofagia o cierto malestar a nivel faringio, se encontraron fauces congestivas, pero sin exudados. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cómo comenzamos a evaluar a este paciente? Lo que estamos haciendo nosotros ahora en el servicio de emergencias, más que nada con los residentes, es posicionarnos y poder determinar desde un inicio, antes de tener obviamente el laboratorio, si se trata de un paciente que está séptico o no, porque eso ya nos divide un poco las aguas en cuanto al tratamiento. Entonces lo que aplicamos es el Quick SOFA, o SOFA rápido, que tiene en cuenta 3 parámetros, que son la frecuencia respiratoria, el deterioro neurológico, si es que existe en este paciente, y lo que es la parte hemodinámica a través de la tensión arterial. Y este paciente lo único que tenía era que estaba taquipnéico, que es lo que le daba un punto, ¿sí? O sea que inicialmente este paciente no estaría séptico. Algo importante también para repasar, para empezar a evaluar este tipo de pacientes, es la semiología. Como dije recién, la evaluación de lo que es el sistema respiratorio y cardiovascular, determinar que era un paciente que estaba bien perfundido, si bien estaba saturando 93-94% de aire ambiente, pero tenía buena entrada de aire bilateral y no tenía ruidos sobreagregados. Algo importante también en esta época es tener en cuenta el antecedente epidemiológico,
que como dije anteriormente, es un paciente comerciante que se encontraba trabajando actualmente, ¿no? en todo lo que es el área metropolitana, donde todos sabemos que hay circulación viral activa. Entonces pedimos un laboratorio con parámetros de inflamación, porque ya tenemos una alta sospecha de que es un paciente que puede llegar a tener una infección viral por COVID-19, gases arteriales, un electrocardiograma por esta taquicardia, una ecografía de tórax, ya no pensando en que pueda haber cierto compromiso pulmonar, más allá de que la entrada de aire sea normal, y por supuesto la PCR para descartar que no sea una infección viral por SARS-CoV-2. Entonces, lo que empezamos a encontrar en el laboratorio de inicio es una leucocitosis con neutrofilia, pero sin linfopenia, una hiperbilirrubinemia leve, aperodominio directo, y unos gases arteriales que lo único que nos aportaban era una alcalosis respiratoria compensada con una hipoxemia para la edad, con un ácido láctico normal. Bueno, ahí les puse los gases, tenía una PAFI de 347, con una FiO2 al 21%, o sea, estaba respirando aire ambiente, y saturando 93%. Una PO2 esperada para su edad de 90, con una PO2 medida de 73, y le empezamos a hacer los cálculos, que lo que es la ecuación del gas alveolar, donde encontrábamos una diferencia alveolar arterial de 0,4, ¿sí? O sea que ya podríamos estar hablando de un paciente que la ventilación-perfusión ya estaba un poco alterada. Bueno, ya teniendo todos los parámetros de laboratorio, empezamos a hacer los cálculos o los scores de severidad. Y tenemos un paciente con un SOFA de ingreso de 2 puntos, o sea que ya podríamos decir que es un paciente que está séptico, con una PAFI menor a 400, que le otorga 1 punto, y una hiperbilirrubinemia leve, que también le otorga 1 punto, y una PH2 de ingreso de 4 puntos. Entonces, la interpretación hasta este momento de este paciente era una sepsis a foco respiratorio, con falla multiorgánica, aportando como fallas la parte respiratoria y hepática, una neumonía de la comunidad de probable etiología viral por un probable COVID-19. Acá les muestro un poco el laboratorio, de lo que vemos que tiene una leucocitosis con 14.350 glóbulos blancos, y unos linfocitos de 1.720, ¿sí? O sea que no estaba con linfopenia. En cuanto a lo que son los parámetros de inflamación que debemos medir en este tipo de pacientes, teníamos la eritrosedimentación de 30, que estaba al doble del valor considerado como normal, y una ferritina de 920, que también estaba aumentada. Coagulograma también vemos que estaba un poco alterado, con un TP bajo, un hepatograma que más allá de la bilirrubina total, que está levemente aumentada, el resto está dentro de parámetros estables, una LDH que también está relativamente normal, y una proteína C reactiva, que también es un reactante de fase agudo, que está muy elevado. Y lo que vemos acá es que cuando tenemos el resultado de la PCR para SARS-CoV-2 es detectable, o sea que este paciente era un COVID positivo. Ahora viendo un poco las imágenes ecográficas que se le hicieron en ese momento, vemos acá, usando un transductor convexo, ¿no? Vemos acá la pleura, que es una línea bien hiperecogénica, una pleura que está regular, y vemos que desde la pleura parten imágenes o artefactos, mejor dicho, que parten desde la pleura hacia el infinito, ¿no? Hacia el final de la pantalla, que van y vienen con el movimiento respiratorio del paciente. Esta es otra imagen, también tomada desde otro ángulo, que lo que observamos acá también es una línea pleural que está regular y que parte como si fuera una línea B, un artefacto, una línea B, que es un poco más gruesa, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poco más adelante qué significa esto. Que también, si ustedes observan, aparece y desaparece con los movimientos respiratorios del paciente. Esta es otra foto que también vemos, ¿no? La línea pleural con esta imagen que parte desde la línea pleural bien hiperecogénica, que es lo que en uno de los trabajos que fue publicado últimamente se lo llama light beam o el signo del haz de luz. Esta es la base
del pulmón derecho de nuestro paciente. Acá vemos la base del pulmón izquierdo, donde también vemos una pleura acá ya un poco más irregular, con líneas B que parten desde esta pleura hacia el infinito. Esta es la base del pulmón izquierdo de nuestro paciente. Este es el informe ecográfico que se hace, en donde se dice que se evidencian líneas B coalescentes, sin consolidación subpleural, en los segmentos superior e inferior posterior, con correcto deslizamiento pleural. Y en lo que es el tórax izquierdo, también se evidencian líneas B coalescentes, sin consolidación subpleural, en los segmentos superior e inferior posterior, lateral y superior anterior de ese hemitórax izquierdo. Lo que nosotros estamos haciendo en el hospital es, estamos implementando un score, que es el LUZ score, que lo que mide son diferentes zonas pulmonares, que ahora en una de las diapositivas les voy a comentar un poco, y vamos sumando los puntajes. Y de acuerdo a ese puntaje, vemos la probabilidad que tiene ese paciente de tener una neumonía por COVID, ¿no? En este caso, el score le dio 14 puntos, y la probabilidad de neumonía por COVID fue alta. Este es el algoritmo que nosotros usamos, que fue sacado de una publicación de Volpicelli, que ya vamos a hablar más adelante, en donde tenemos en cuenta, esperen que voy a poner el puntero, en donde tenemos en cuenta las diferentes zonas pulmonares. Tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿sí? Tenemos 2 zonas posteriores, 2 zonas laterales y 2 zonas anteriores. O sea que son 6 zonas a evaluar por cada pulmón, o sea, 12 zonas en total. De acuerdo al puntaje que yo le voy a ir otorgando, que lo ven acá arriba, ¿sí? Pero cuando es normal, cuando tenemos líneas A, 1 punto cuando aparecen líneas B aisladas, o al menos 3, y que se encuentran espaciadas, 2 puntos cuando tenemos líneas B que son mayores o igual a 3, que pueden ser coalescentes, o bien estar presente el signo del haz de luz, asociado o no a consolidaciones subpleurales, y 3 cuando hablamos ya de consolidación. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo por la ultrasonografía pulmonar, vamos otorgando diferentes puntajes en las diferentes zonas que vamos evaluando, ¿sí? Que recuerden que son 12, 6 por cada pulmón. Y a eso le damos el puntaje que va a ser el LUZ score. Después, en cuanto a la probabilidad, que no tiene relación con el puntaje que yo le voy a otorgar, o sea que yo puedo tener un puntaje bajo, pero tener una alta probabilidad de neumonía por COVID, o viceversa, puedo tener un puntaje alto y que la probabilidad diagnóstica de neumonía por COVID sea baja, ¿sí? Porque pasamos a este segundo punto, en donde vemos que hablamos de baja probabilidad de enfermedad por COVID o de neumonía por COVID cuando tenemos, por ejemplo, un deslizamiento pleural regular, una pleura totalmente normal, con líneas A y ausencia de líneas B. Eso es normal, nos está hablando de una baja probabilidad de neumonía por COVID. Ya hablamos de probabilidad intermedia, cuando empiezan a aparecer consolidaciones irregulares en las 2 bases pulmonares, sin derrame pleural o con derrame mínimo. También puede haber un síndrome intersticial focal unilateral, es decir, con múltiples líneas B separadas, o que pueden estar coalescentes, con o sin línea pleural irregular. O también un síndrome intersticial focal bilateral con líneas B que están separadas con o sin pequeñas consolidaciones. Y hablamos de alta probabilidad de neumonía por COVID cuando ya tenemos una distribución bilateral, parcheada, de múltiples áreas de conglomerados con el signo del haz de luz, ¿sí? Que es considerado un signo patognomónico de neumonía por COVID-19. Que puede estar alternado con áreas de múltiples líneas B separadas y coalescentes, y separación bien demarcada de las grandes áreas preservadas. También podemos tener una línea pleural que puede ser irregular o fragmentada. También el deslizamiento pleural puede estar preservado en todos los casos, excepto en los casos graves. También puede haber múltiples pequeñas consolidaciones limitadas a la periferia de los pulmones, o bien también se puede visualizar un haz de luz debajo pequeñas consolidaciones periféricas y zonas con líneas pleurales irregulares. O sea que podemos tener
muchos hallazgos ultrasonográficos en el pulmón, y quería hacer hincapié en esto, ¿no? Que podemos tener un puntaje alto, pero que la probabilidad diagnóstica sea baja, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que les estoy mostrando acá. Este score o este algoritmo lo hizo Leandro teniendo en cuenta este artículo que fue publicado en abril de este año, del 2020, por Giovanni Volpicelli, un italiano, que lo que fue observando en la pandemia en Europa, que el sistema de salud, a medida que pasaba el tiempo, se iba saturando, y que a no todos los pacientes se le podían hacer radiografías de tórax o tomografías de tórax, y ahí empieza a tener un poco más de participación lo que es la ultrasonografía pulmonar. Entonces sabemos que la pandemia por SARS-CoV-2 está disminuyendo la capacidad de muchos sistemas de salud avanzados en todo el mundo para proporcionar atención de calidad. La tomografía de tórax de pacientes con COVID-19 típicamente va a mostrar un patrón intersticial bilateral difuso, con lesiones asimétricas, irregulares y de distribución periférica. Así que esto es bien característico del COVID. Son lesiones que son periféricas y que pueden o no tener tendencia a la consolidación. Entonces, en el contexto de una pandemia, la identificación rápida de estos casos, ¿no? Me refiero a los casos de neumonía asociada a COVID-19, la clasificación de la gravedad de la enfermedad y la asignación correcta del tratamiento, en este caso son cruciales. Entonces, la ecografía pulmonar es conocida por su viabilidad y alta precisión. Y es lo que hablamos siempre, ¿no? Es un método diagnóstico en donde el paciente no está irradiado, se puede repetir las veces que sea necesario, incluso hasta se puede hacer seguimiento de los pacientes en forma diaria, haciendo ecografías pulmonares, y viendo cómo va progresando o va remitiendo esa neumonía. Y también algo importante es algo que podemos hacer al lado de la cama del paciente y no necesitamos estar trasladándolo a otro sector. Entonces, repasando un poco los signos ultrasonográficos que podemos encontrar en una neumonía asociada a COVID, son las líneas B, una línea pleural irregular, que puede estar asociada o no a consolidaciones, derrame pleural y ausencia de sliding pleural. La ultrasonografía de pacientes con COVID-19 generalmente muestra artefactos verticales, multiformes, separados y líneas B coalescentes. El light beam, o el signo del haz de luz, es un artefacto típico que se observa en la mayoría de los pacientes con neumonía por COVID-19, que es esa imagen que vimos al principio en este paciente, esa imagen o línea B bien gruesa, que el efecto que tiene es lo que ellos llamaron efecto on-off, que significa que aparece y desaparece de la pantalla acompañando el movimiento respiratorio del paciente, y que siempre surge de una línea pleural regular. Eso es algo característico. Esto un poco repasando, creo que ya todos lo conocemos, es un algoritmo que también lo hizo Lean, teniendo en cuenta el algoritmo del Ministerio de Salud, y tratando de incorporar lo que es la ultrasonografía pulmonar, ¿no? Pensando en que en algún momento nuestro sistema o el servicio de emergencias va a estar colapsado, y por ahí no vamos a tener tiempo de estar llevando pacientes a hacer radiografías de tórax, que sabemos que tiene una baja sensibilidad para diagnosticar neumonías por COVID, o sea, neumonías virales, o bien tener la disponibilidad de un tomógrafo. De hecho, ayer estuve de guardia y tuvimos bastantes retrasos para hacer tomografías en este tipo de pacientes. Entonces, partimos de un paciente que está con fiebre, dificultad respiratoria, tos seca, o dinofagia, y otros síntomas como pueden ser astenia, anosmia o rinorrea. Ahí dividimos a nuestro paciente con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Si tiene factores de riesgo, ya sea que sean mayor a 60 años, asociados con comorbilidades como enfermedad cardiovascular, renal, respiratorias previas, paciente diabético con una enfermedad oncológica o una inmunosupresión, adquirida o no, podemos hacer, si tenemos disponible, que en el servicio lo tenemos, una ecografía con un índice de masa corporal menor a 30, cabe destacar que nuestro paciente el índice de masa corporal fue de 33, y aún así se pudo ver el signo del light beam, y que no tenga patología pulmonar, podemos hacer una ecografía. Si la ecografía es patológica, es decir, que vemos líneas B separadas, que pueden estar coalescentes o no,
consolidación subpleural o bien el signo de las de luz, ya tenemos una alta probabilidad de neumonía asociada a COVID. En el caso de que tengamos un pulmón blanco o que ya tengamos un área de consolidación unilateral, ya hablamos de baja o intermedia probabilidad de neumonía por COVID. En el caso de que este paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 30 o que tenga asociada una enfermedad pulmonar, como puede ser un paciente EPOC o con fibrosis pulmonar, ya la ecografía ahí no nos va a aportar mucho porque empieza a tener artefactos que ya uno no sabe si son patológicos por enfermedad por COVID o ya son, digamos, propios de su enfermedad de base. En ese caso estaría indicado realizar una placa de tórax o bien ya pasar a la tomografía de tórax. Acá les muestro la tomografía del paciente. A ver si puedo dar play. Esperen que saque el puntero. No, a ver si puedo dar. Bueno, no me sale la tomografía. Yo había hecho un video de la tomografía. A ver ahí si puedo darle play. Si no, salgo la pantalla. Ahí está. Ahí no sé si la ven bien, la tomografía. Sí, se ve bien, Nati. En lo que vamos viendo, ¿no? Acá, en la base del pulmón, tanto derecho como izquierdo, lo que el ecografista, que fue Anabela, vio en la ecografía pulmonar, ¿no? Ven que son todas lesiones con tendencia a la consolidación, bien periféricas, y que incluso tenemos áreas donde se ve vidrio esmerilado. Ahí la reproduzco de nuevo. O sea que hicimos una tomografía en un paciente que ya teníamos alta sospecha de neumonía por COVID-19. O sea que estamos como certificando lo que ya habíamos visto en la ecografía de tórax. Este es el informe de la tomografía, en donde habla de múltiples opacidades nodulares parcheadas, con atenuación en vidrio esmerilado y con distribución difusa y bilateral a predominio derecho, en regiones subpleurales y perihiliares, algunas configurando un patrón en halo invertido, que esto también es algo que se observa frecuentemente en los pacientes con neumonía por COVID, y las mismas presentan tendencia a la consolidación en segmento posterobasal derecho y en língula inferior, que es lo que ya se había observado por la ultrasonografía. Entonces, la impresión diagnóstica de este paciente, desde la tomografía de tórax, eran hallazgos tomográficos comúnmente reportados en neumonía por COVID. Entonces, hasta acá teníamos un paciente con una sepsis por una neumonía asociada a la comunidad por COVID-19, con disfunción respiratoria y hepática, con un sofá de ingreso de 2 puntos y una PH2 de 4 puntos. Vamos al segundo día de internación, ya que es un paciente que permaneció en el servicio de emergencias por falta de cobertura. El segundo día de internación lo que observamos es que ya hay un descenso de la PAFI, ¿no? Pasábamos de una PAFI mayor a 300 a una menor a 300 de 240. O sea que ya estábamos hablando de un distrés moderado, o sea, teniendo en cuenta la clasificación de Berlín, una PAFI menor a 300, hablamos de un distrés leve, y menor de 200 o menor de 250, ya hablamos de un distrés moderado. Entonces, a este paciente le aumentó nuestro score de severidad, pasamos de un sofá de 2 a 3 puntos, o sea que estamos hablando de un paciente que estaba empeorando. Entonces, decidimos realizar una maniobra de pronación vigil con cánula nasal, utilizando esta secuencia, que tuvimos muy buenos resultados. Ahora pongo el puntero para mostrarles bien. Lo que hicimos primero fue ponerlo en una posición prona, que se puede hacer de 30 minutos a 2 horas, nosotros lo hicimos por 30 minutos, luego se lo coloca por 30 minutos hasta 2 horas, acostado sobre su lado derecho, es decir, en el decúbito lateral derecho,
Luego se pone en una posición sentada o semisentada, también por 30 minutos hasta 2 horas. Un cuarto punto, también de 30 minutos a 2 horas, en un decúbito lateral izquierdo, y luego puede volver a una posición prona, como último estadio, ¿no?, de esta secuencia. Lo que nosotros observamos haciéndole esta secuencia a nuestro paciente, vimos que mejoraba la saturación de oxígeno, de una saturación de 93%, logramos una saturación del 100%, ¿no? Este tipo de pacientes con distrés, en los que uno hace maniobra de pronación, o bien pacientes que, por ejemplo, están en ventilación mecánica y hacen maniobras de reclutamiento, uno siempre se guía por la saturación de oxígeno porque es lo primero que va a ir variando, y en segunda medida nos guiamos por la PAFI. Y sacamos unos gases arteriales y observamos que tuvimos un aumento de la PAFI de 379, siempre con una cánula de oxígeno a 2 litros, es decir, al 24% de PO2. Acá le pongo los gases para que vean cómo aumentó la PO2 a 91.2, y siempre manteniendo un ácido láctico normal. Bueno, hablando un poco de lo que es la realización de la pronación vigil en este tipo de pacientes, este es un estudio que fue publicado en junio del 2020 en la Critical Care. Es un estudio chiquito, pero no por eso deja de ser importante e interesante. Es una serie de casos, es un estudio observacional que fue realizado en China, en el que, hicieron un estudio observacional en el que evaluaron la mortalidad de los pacientes con COVID-19 y observaron que esa mortalidad superaba el 11% y la tasa de mortalidad llegaba al 61%. En pacientes que estaban críticos, ¿sí?, que tenían un distrés severo, especialmente en aquellos que estaban bajo ventilación mecánica, con requerimiento de analgosedación y bloqueo neuromuscular, que comprometían la hemodinamia. Todos sabemos que cuando uno somete a un paciente a ventilación mecánica invasiva, no solamente utiliza drogas sedantes y analgésicas que pueden provocar un shock distributivo farmacológico, sino que también uno cambia las presiones intrapulmonares. Pasamos de presiones negativas, que es como ventilamos nosotros en forma espontánea, a presiones positivas, y eso puede generar interacción cardiopulmonar y someter a un paciente a un shock sin tener ninguna necesidad, ¿no?, pudiendo hacer una pronación en un paciente vigil. Algunos estudios confirman que la cánula de alto flujo puede reducir la tasa de intubación orotraqueal y la mortalidad en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, esta terapia en pacientes con COVID-19 no puede mejorar la fisiopatología de defectos de la ventilación perfusión y la telectasia que tienen este tipo de pacientes distresados, que pueden ser demostrados por autopsia. Entonces, la posición prona podría mejorar lo que es la ventilación-perfusión por cambios en las zonas de West. Todos sabemos que un paciente cuando se encuentra distresado pasa a estar en zona 3, es decir, que está mal ventilado y bien perfundido, y el objetivo que yo voy a buscar pronando a este paciente es pasar ese pulmón a zona 2, ¿no?, tratando de equilibrar lo que es la parte de la ventilación-perfusión. En este estudio se recolectaron, mejor dicho, pacientes desde el 1 de enero del 2020 al 2 de abril del 2020, obteniendo 79 pacientes con diagnóstico de coronavirus. 10 del total de los pacientes fueron graves y todos recibieron posición prona temprana en forma vigil, combinados con cánula de alto flujo. El tiempo objetivo de posición prona fue 16 horas por día, que en algunos pacientes tuvo que ser un tiempo más corto por la tolerancia del paciente. Y la saturación de oxígeno objetivo debía ser más del 90%. Bueno, lo que ellos vieron es que, por ejemplo, de todo el total de pacientes, la PAFI más baja era de 89, ¿sí?, o sea, un distrés severo. Y las PAFI más altas eran de 229, o sea que estábamos hablando de un distrés moderado. Todos los pacientes, en cierta medida, tenían linfopenia. Ninguno requirió de intubación orotraqueal con la posición prona precoz. Y el outcome de estos pacientes, todos fueron sobrevivientes. Es decir,
que utilizando una cánula de alto flujo y realizando una pronación temprana en estos pacientes distresados, con distrés moderado a severo, ninguno requirió de intubación orotraqueal y todos fueron sobrevivientes. Todos los pacientes graves con PAFI menores a 300 desarrollaron alcalosis respiratoria leve y sin alcalemia en el inicio del tratamiento con la cánula de alto flujo. Después de la procesión prona, la mediana de PCO2 aumentó ligeramente de 32 a 29, o sea que se pusieron más alcalóticos, con un intervalo de confianza que iba entre el 29 y el 34 y entre 28 y 32 respectivamente, con una P estadísticamente significativa. Y la mediana de esta PAFI se elevó significativamente después de la posición prona, es decir, que después de pronar a todos estos pacientes en forma vigil, todos tuvieron mejoría en la PAFI. Como conclusiones de este estudio, entonces, podemos decir que la posición prona, especialmente en pacientes con distrés moderado, puede evitar la intubación orotraqueal, que es lo que pasó con nuestro paciente. Sin embargo, en pacientes con distrés grave, 5 de 6 pacientes evitaron la intubación. La PAFI más baja fue de 89 milímetros de mercurio y el paciente fue dado de alta con éxito sin invadir la vía aérea. La posición pronavigil combinado con la terapia de cánula de alto flujo podría usarse de manera segura y eficaz en pacientes graves con COVID-19 y pudiendo reducir de esta manera la necesidad de intubación orotraqueal y evitando todas las complicaciones que trae tener un paciente en ventilación mecánica. Acá les muestro las fotos de nuestro paciente. Acá no sé si logran ver, el paciente está sentado, saturando 95%, está con una cánula nasal a 2 litros. Acá lo pronamos, una posición prona, y acá lo pusimos en decúbito lateral derecho. Y como ven acá, logramos una saturación del 100%. Entonces, finalizando un poco lo que es la posición prona en los pacientes con distrés, sabemos que el distrés por COVID no se rige estrictamente por la definición clásica de Berlín. Repasando, fue una clasificación que surgió en el 2011 en un consenso, en donde se define el distrés de acuerdo al valor de la PAFI. Una PAFI menor a 300 es un distrés leve, una PAFI menor a 200 es un distrés moderado, y una PAFI menor a 100 ya hablamos de un distrés severo. Pero para esto se deben considerar dos fenotipos posibles de presentación, que es lo que se está viendo en los pacientes con neumonía por COVID. Tenemos un fenotipo que se llama fenotipo low, en donde se observa que hay baja elastancia del sistema respiratorio, o sea, son pacientes que a pesar de estar distresados, de acuerdo a la definición de Berlín, tienen una buena complacencia, que eso va en contra de lo que es el distrés que todos conocemos, un distrés clásico. Hay una baja relación de la ventilación-perfusión. Por este motivo pueden tener aumento de la PCO2 y la hipoxemia puede explicarse por la pérdida de la regulación de la perfusión y por la pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Son pacientes que tienen baja reclutabilidad, es decir, que la respuesta a la PIP externa y el prono están limitados, o sea que no son respondedores a la aplicación de presión positiva al final de la expiración. Hay un bajo peso pulmonar, por lo tanto en la tomografía solo lo que vamos a observar son densidades en vidrio esmerilado, principalmente localizadas en forma periférica o subpleurales. Y el otro fenotipo, que es el fenotipo high, que es el más clásico o el que más conocemos todos, que es el distrés típico, es el pulmón rígido o el baby lung o pulmón de bebé, en donde tenemos una alta elastancia y una complacencia disminuida. Así es un pulmón totalmente duro, que es muy difícil de ventilar. Hay mayor poder de reclutabilidad, son pacientes que responden muy bien a las maniobras de reclutamiento y al decúbito prono en el caso que estamos hablando de un distrés grave. Hay una alta alteración de la ventilación-perfusión con valores que están, digamos, el mecanismo de hipoxemia en estos pacientes es el SHUN. No sé si recuerdan, en una de las primeras diapositivas, nuestro paciente tenía una relación alveolo arterial de 0,4, o sea que estaba cercana a 0, estábamos hablando de un paciente que está shunteado, o sea que tiene una alteración en la ventilación-perfusión, que eso es bien típico del distrés. Y en este caso hay un alto peso del pulmón, donde el análisis cuantitativo de la tomografía muestra un notable aumento del peso pulmonar. Si es un pulmón que está lleno de líquido, ¿sí? Los alveolos están ocupados por líquido, por eso responden muy bien a las maniobras de reclutamiento,
porque de esa manera nosotros abrimos el pulmón y aumentamos la superficie de intercambio alveolar. Pero ambos fenotipos pueden tener similar PAFI, como dije anteriormente, ya sea un fenotipo low o high, pueden estar distresados, de acuerdo a la definición de Berlín, ya que la hipoxemia está presente en ambos, pero tienen diferentes patrones tomográficos y también diferentes estrategias ventilatorias a utilizar. El drive metabólico explica que los pacientes se presenten muy inflamados con aumento del consumo de oxígeno, y el neurotropismo del COVID, actuando sobre el cerebro medio, hace que algunos pacientes tengan mucho esfuerzo respiratorio, pero que no lo perciban como disminuido, ¿no? Y acá está la frase que siempre utilizamos nosotros de los pacientes hipóxicos pero felices, ¿no? Que uno los ve que están clínicamente bien, pero que cuando hace un estado de acidosis arterial nos encontramos con pacientes hipoxémicos o con distrés moderado o incluso severos. Y ya finalizando y hablando un poco de lo que es la aerosolización, que es un tema que nos compete a nosotros en el servicio de emergencias, hablamos de la cánula nasal a 1 litro, que genera una dispersión de 66 centímetros de distancia en forma horizontal, y que esta aumenta hasta 1 metro con un flujo de 5 litros, ¿sí? O sea que ustedes fíjense que si con una cánula nasal a 1 litro tengo 66, y porque el paciente me está saturando menos de 92%, yo esa misma cánula le aumento el flujo de oxígeno a 5 litros, estoy aumentando hasta 1 metro la probabilidad de aerosolización, ¿sí? Por eso la importancia de tener los elementos de protección personal. También cuando hablamos de máscara simple, máscara de Venturi o máscaras con reservorio, vemos que la aerosolización alcanza los 40 centímetros, y que esta distancia puede disminuir aún más si se utiliza una máscara reservorio a 12 litros, en donde la dispersión ya disminuye a 10 centímetros. Y hay un estudio, que acá abajo les dejé el DOI para después si quieren leerlo, comparando una cánula nasal con una cánula de alto flujo a 60 litros por minuto, humidificada y calentada, se vio que no incrementó la distancia de dispersión exhalada de partículas. Y también se aconseja colocar por encima de esta cánula de alto flujo un barbijo quirúrgico, monitoreando siempre que no genere dificultad respiratoria. O sea que con esto estaríamos un poco avalados a reemplazar la cánula nasal por la cánula de alto flujo. Todos sabemos las ventajas que tiene la utilización de la cánula de alto flujo, más que nada en pacientes con hipoxemia sin hipercapnia, que esa sería una de las contraindicaciones, que tenga hipercapnia, y ahí no podría utilizar la cánula de alto flujo, y también el efecto PIP que podemos generar al utilizar la cánula de alto flujo, ¿no? Y más aún si el paciente tiene boca cerrada, ahí podemos aumentar la PIP incluso hasta 8 centímetros de agua. Entonces, como conclusiones, el LIVEbeam es un artefacto típico que se observa en la mayoría de los pacientes con neumonía por COVID-19. Acuérdense del efecto on-off, que es ese efecto que aparece y desaparece de la pantalla, acompañando el movimiento respiratorio del paciente, y que surge siempre de una línea pleural regular. Y que en el contexto de una pandemia, la identificación rápida de estos casos, la clasificación de la gravedad de la enfermedad y la asignación correcta del tratamiento son cruciales. Entonces, estamos hablando de una nueva era de la ultrasonografía pulmonar, y volvemos a lo que dije anteriormente. Es un método que se puede repetir las veces que sea necesario y al lado de la cama del paciente, y que incluso podemos hacer seguimiento de este tipo de pacientes. La pandemia del COVID está demostrando que existe una elevada cantidad de pacientes que requieren de ventilación mecánica invasiva. Esto puso en evidencia que no hay cantidad de equipamientos para ventilar invasivamente a todos, enfatizando en la importancia de las medidas de protección personal. Entonces, la elección del tipo de soporte invasivo o no invasivo va a depender de la fisiopatología del COVID, el curso evolutivo, pero también según la experiencia del personal y la institución en la que nos encontremos, considerando disminuir el riesgo de dispersión de partículas aerosolizadas. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer o que les haya quedado alguna duda? Bien, excelente, Bueno, Nati. Nati. Un aplauso, muy bien explicado. Muy bueno, muy bueno. Bien, Nati. Muy bueno. Bien, Nati.
En realidad, que excelente, excelente la exposición, te felicito. Creo que todos acá están escribiendo que fuiste más que clara y entretenida a todos los 42 participantes que estaban escuchando. Así que la realidad, excelente. Bueno, muchas gracias. Muy bien ahí las fotos. Sí, cabe destacar que de que la utilidad de la ecografía tiene la gran ventaja de ser bedside y como bien dijiste hace un ratito, que se puede repetir cuantas veces quiera, ¿no? Y tampoco quiero dejar de lado la tomografía. De la radiografía directamente yo creo que ya no hay más que hablar, porque múltiples estudios ya está absolutamente desestimada, entonces seguir insistiendo en radiografía no tiene más sentido. Pero lo que sí, la tomografía, no le voy a sacar mérito, creo que tiene ciertas ventajas, ¿no? Sobre todo si el paciente, primero si hay disponibilidad, obviamente, ¿no? Y sobre todo si el paciente tiene cierto grado de severidad, donde está distresado, y lo que tiene también la tomografía, que se puede compartir, porque el que hace la ecografía, uno puede hacer las imágenes, uno puede hacer el informe, es hoy por hoy todavía difícil de interpretarlo para todos los emergentólogos o terapistas o clínicos que que utilizan este método. En cambio, la tomografía es como que es un poco más amigable, la podemos ver entre todos, podemos sacar conclusiones entre todos, ¿no? Creo que tiene cierta ventaja, más en este paciente que estaba distresado, y creo que sí, ameritaba ver la severidad con una tomografía, ¿no? No sé si, Nati, estás de acuerdo con este concepto que acabo de decir, o quien quiera participar, No, sí, ¿no? sí, sí, Obviamente. que de hecho también lo dije, creo, en una parte de la charla, que si bien el paciente tenía un índice de masa corporal mayor a 30, que es una de las contraindicaciones, por llamarlo de alguna manera, de realizar una ecografía pulmonar, aún así se hizo, y aún así Ana, que ahí la estoy viendo, le dio el live beam, Exacto. y bueno, se hizo la tomografía siguiendo el algoritmo, ¿no? Que por paciente con un índice de masa corporal mayor a 30 se necesita hacer una tomografía, y bueno, vimos que lo que se había visto desde la ultrasonografía era real. Por eso yo siempre hincapié en que hay que creer lo que vemos en la ecografía, ¿no? ¿Puedo decir Tal algo? cual, Y con... Dale, ¿sí? ¿Cómo no? Adelante, adelante. No, que en realidad que gracias a nuestro servicio, que nosotros tenemos unidad de ultrasonografía, el que no pidió la eco de una fue el médico de emergencias, que me llama y me dice, mira Ana, me llama la atención que un paciente joven, por lo menos el día que entró, después se fue estresando obviamente, me llama la atención que es un paciente joven y que tiene una saturación periférica de 93%. Me dice, ¿no le querés hacer la eco? Y ahí en la eco, bueno, los hallazgos que ahí comentó Nati. Entonces, nuestro servicio por ahí está un poquito más aceitado. Aunque a veces pues terminemos haciendo placa en un paciente no tan grave, pero eso es lo que está bueno, que al tener nosotros ya un equipo que estamos como todo el tiempo remarcando y que armamos un algoritmo, por ahí es como un puntito más para tratar de evitar la placa y no hacerle eco, placa y tomo a un paciente 3 métodos de diagnóstico cuando tenemos la posibilidad de la eco en el servicio, por lo menos nosotros, ¿no? Sí, ni hablar de seguramente los tiempos que se ganaron al diagnóstico, que la tomografía me imagino que se hizo un par de horas después, ya tranquilos con el diagnóstico. Y también para pensar, este señor, por lo que contaste, Nati, no venía con síntomas respiratorios, o sea, solo el único signo respiratorio que tuvo fue esa saturación baja para la edad. Recordar que, o sea, hasta ahí tenías una insuficiencia respiratoria, y recordar que con la ecografía bedside hubieses encontrado otros diagnósticos que la justificaran, quizás alternativos, también ahí rápidamente. Sí, totalmente. Sí, la velocidad del método es incomparable con cualquier otro de los métodos complementarios, ¿no? Hay algo que quería, que lo dijiste un poco también, Nati, pero quizás cuando insistimos tanto con el tema del índice de masa corporal, claramente lo que se ve en una persona obesa, lo vemos, no hay dudas. A lo sumo, podemos no ver cosas que en alguien más delgado veríamos, pero o sea, si uno lo que ve, o sea, no queda dudas que está.
a lo sumo Tal baja cual. la sensibilidad, pero lo que vemos, lo vemos. Ujú. Sí, Sí, sí. coincido en Muy eso. bueno, muy buen encaje. Exactamente. Muy bien, excelente. Bien, bueno, no sé, abrimos un poco para el resto de los participantes, que veo que hay 39 participantes. Si alguno quiere hacer algún comentario, dejamos abierto. Yo tengo también otras preguntitas, pero voy a dejar que hablen otros. Vamos, adelante, habiliten su micrófono y... Sí, estoy tratando de poder ver a más gente. Dejo de compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí va. Hola a todos, Buenas. Hola, preséntese, no sé quién habla. soy Cami San Juan. Bien, hola, ¿cómo le va? Cami. Bueno, justo el paciente lo vimos con Nati en la guardia y nos divertimos durante toda la tarde con este paciente, pobrecito. Claro, eso es un poco lo que llama la atención en las fotos, que el paciente, cuando aplicaron el protocolo de la pronación, no sé si querés contar tu experiencia, contar la experiencia, Nati, o los que lo vieron, cómo la saturación mejora de forma inmediata, ¿no? Simplemente el cambio de Instantáneamente. exacto, ¿no? No sé cuánto tiempo Sí. había en esas fotos que nos mostraste, pero la saturación como que se ve que mejora inmediatamente, ¿no? Sí, no, en realidad la pronación, o sea, la secuencia se fue haciendo en forma muy rápida, no lo dejamos 2 horas, lo fuimos haciendo creo que cada 30 minutos, y lo que vimos es eso, ¿no? Que logramos una buena saturación enseguida, y bueno, el paciente obviamente tenía mejoría gasométrica también, eso lo hicimos después. Así que creo que es algo que se puede empezar a implementar para evitar que los pacientes tengan intubación orotraqueal. Y como yo siempre digo, que cuando a un paciente es fácil intubarlo, pero después es difícil extubarlo, y también hay que tener en cuenta todas las complicaciones que trae la ventilación mecánica, ¿no? Desde la pseudoanalgesia, la miopatía del paciente crítico, la neumonía asociada a ventilación, muchas cosas, hasta la interacción cardiopulmonar, que también la nombré en alguna parte de la charla. Así que creo que es importante empezar a implementarlo, ¿no? Y por eso también me pareció bueno ese artículo, el último que puse, en donde comparan la cánula nasal de 1 o 2 litros con la cánula de alto flujo, que en el hospital la tenemos, y que bueno, estaría bueno también tener esa opción, ¿no? Como un método más para evitar que ese paciente llegue a la intubación. Exactamente. Sí. Bien, perfecto. Leandro, ¿cómo te va? Martín Adelante. Lynch, espérate, me voy a poner en la camarita. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, doctor? Pregunte. A mí justo me tocó un poco repasar el tema para clínica. Nosotros armamos